empezar entonces a grabar. En este momento está grabando. Bien, comencemos. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, me dijeron que sí. Bien, esta reunión de primer ciclo tiene, o consta, primero que todo, en formalizar ya dos informaciones. Primero, ¿cierto?, las características y realizaciones para finalizar, ¿cierto?, del informe de cierre de primer semestre. Y en segundo lugar, empezar ya a conversar y proyectar lo que va a ser el segundo periodo de trabajo, luego del receso de vacaciones, ¿cierto?, para docentes, que va a ser del día 6, 7, 8, 9, hasta el 10 de julio, volviendo del receso, ¿cierto?, el día 13 de julio. Por lo tanto, para empezar, ¿cierto?, y para confirmar la información, ¿cierto?, que ya empezamos a ahondar el día lunes, y obviamente vamos a mostrar el formato de trabajo. Bien, primero que todo, se va a realizar, ¿cierto?, el informe final del primer periodo para este año 2020. Este informe, ¿cierto?, corresponde a un registro para apoderados, ¿cierto?, realizado por docentes, para finalmente dar cuenta del trabajo semestral, de estos 3 o 4 meses que llevamos en esta condición de trabajo. El informe, que ahora se los vamos a mostrar de manera detallada, ¿cierto?, corresponde al registro de avances académicos, primero que todo, a la participación que han tenido los estudiantes tanto en clases como en actividades, a la asistencia, a las características propias de los estudiantes y su comportamiento en cada una de las asignaturas, y finalmente un comentario del docente jefe, ¿cierto?, que instamos a que sea positivo, esperanzador, ¿cierto?, adecuándose al contexto de emergencia, pero si no tiene comentario positivo, si no lo siente o no lo va a realizar de esa forma, no lo haga, ¿ya? Es netamente opcional, ¿cierto?, el comentario que se espera dejar registro. Bien, les muestro, antes de pasar, ¿cierto?, a las características formales de entrega y eso. Ahí está, perfecto. Bien, les muestro y les voy contando, ¿cierto?, de qué se va a tratar el informe final de este semestre. Yo, luego de luego de esta reunión, ¿cierto?, se va a enviar esta información a sus correos para comenzar, ¿cierto?, a realizar el trabajo. Bien, primero que todo, esta es una plantilla, ¿cierto?, que va a cada curso, que va por cada uno de sus estudiantes, y que posteriormente va a ser entregada a los apoderados. Ya vamos a hablar de fechas y de formatos de entrega. Sin embargo, esto es únicamente para recoger evidencia, para recoger información de parte de cada docente jefe y de cada docente de asignatura, para luego procesarlo y formatearlo, ¿cierto?, en un documento bonito, agradable, cómodo, para la lectura de los apoderados. Bien, consta de los siguientes ítems, ¿ya? Y está todo, ¿cierto?, en base a alternativas. Por lo tanto, no se insta a escribir nada más que el nombre del estudiante y obviamente el comentario. Por ejemplo, voy a curso y tengo la selección de qué curso. Obviamente, dependiendo de su curso, ustedes van a elegir. Bien, pongamos ahí tercero básico. Luego, el nombre del estudiante, la fecha, que es, ya se la vamos a determinar, esa es una fecha X, ¿cierto? Y nos vamos inmediatamente al aspecto académico. Si se dan cuenta, la evaluación de este primer semestre va a constar, ¿cierto?, del detalle de las 5 asignaturas más importantes en este periodo de contingencia, que corresponde a lenguaje, matemática, historia, ciencias naturales, e inglés, perdón. Luego, tenemos el criterio de calificación, bien, que apunta a una evaluación general, formal, de todo lo que usted pudo trabajar con su estudiante durante este semestre. Y la cual, evidentemente, al no tener notas, al no tener formalidades en la evidencia, ¿cierto?, en su mayoría, porque no se establecieron fechas y momentos como correspondía, queda, ¿cierto?, al criterio de evaluación propio de cada docente, el cual consta de esas 5 calificaciones. MB, muy bueno, B, bueno, S, suficiente, I, insuficiente, y NO, no observado. ¿Ya? No se va a evaluar, ¿cierto?, la negatividad de la no presentación, simplemente no observado. Y es completamente válido, porque así el apoderado entiende que no está participando o que no están siendo efectivas, ¿cierto?,
su participación en las clases. Por lo tanto, se insta también, en el criterio, insisto, de esta contingencia nacional, apuntar, ¿cierto?, a criterios positivos, MB, B, ¿cierto?, etc. Los criterios están ahí, ¿cierto? Están ahí en cuanto a qué significa cada uno de ellos, y obviamente se van a exponer a los apoderados ese criterio, para que él conozca de qué se trata esa sigla. Eso con respecto a la calificación. Luego, con respecto a la participación, tenemos también 4 criterios: ex, de excelente; co, de correcto; y PM, por mejorar. Justamente aquí también están los criterios de definición. NO, no observado, de que también es correcto, no se observó, no hubo ninguna participación, por lo tanto hay que dejar registro de eso, y que el apoderado se dé cuenta, ¿cierto?, que no existe esa observación. Bueno, en los cursos más chicos, generalmente, ¿cierto?, el estudiante trabaja con su apoderado. Esto está más que nada apuntado a los más grandes, que no ingresan solos, ¿cierto? Que el apoderado piensa que está en clase, pero se va a dejar registro de que no hubo participación. Luego, criterio de asistencia, que eso es netamente trabajo de secretaría y de Miss Coré, ¿cierto? Porque ella tiene los informes semanales y va a pasar a realizar un informe semestral, ¿cierto? Pero van a ser agregados, insisto, por ella, por Miss Coré, por secretaria, no por ustedes, pero se va a agregar de la siguiente forma, en base también a porcentajes fijos: 100, 95, 90, 85, 80, 75, etc. Todo con el fin, ¿cierto?, de que no haya números vacíos, que no haya un 96,7, que no haya un 98,9, si un apoderado apenas faltó una clase, una participación, que no tenga un 99,3, una cosa así. Evidentemente, está mucho más cerca del 100. Pero ese registro numérico va a quedar, ¿cierto?, en manos de Secretaría y de Miscoreo. Y luego aparece, ¿cierto?, los criterios de observación por asignatura, los cuales también ya están formalizados, los cuales ya están ya listos, ¿cierto?, configurados en base a diferentes comentarios que pueden aparecer. Y aquí se encierran 6 observaciones por asignatura que generalmente, vuelvo a insistir, apuntan a algo positivo, por sobre castigar, por sobre apuntar lo negativo. ¿Ya? Existe el comentario para alguien que se destaca por su excelencia, existe el comentario para alguien que tiene las condiciones pero necesita explotarlas aún más, existe el comentario para aquel que demuestra mucho empeño a pesar de que no le va tan bien, existe el comentario, ¿cierto?, de que del apoderado, perdón, del estudiante que necesita el apoyo del apoderado, etcétera, etcétera, etcétera. Son 6 opciones que también ya vienen predefinidas. Por lo tanto, usted en cada estudiante y en cada asignatura va a escoger la que más se acerca. Bien, hasta ahí entonces consiste la evaluación y luego, ¿cierto?, corresponde al comentario que usted, insisto, desea agregar. Si lo desea agregar, por favor, en positivo. Siempre comentario positivo, más allá del comentario, insisto, negativo o que apunte a cosas que no le van a caer muy bien, ¿cierto?, en este tiempo de contingencia nacional, tanto al estudiante como al apoderado. Por lo tanto, si usted no tiene un comentario positivo o no lo quiere hacer, simplemente no lo haga, en blanco, punto. Bien, docente jefe, usted obviamente debe agregar su nombre, también está la selección ahí, y para efectos de esta primera entrega, Tamara López debe dejar su registro después. Evidentemente, esta recopilación de datos luego va a ser procesado por Mr. Eric, ¿cierto?, que va a poner las firmas digitales, que va a poner el timbre digital, etc. Bien, por favor, cuando yo les entregue este documento, no borrar lo que aparece acá, ya que son las opciones para este cuadrito. Así que solamente apuntar a eso. Si nos vamos, ¿cierto?, a cómo quedaría esto entregado, quedaría algo más o menos así. Ese sería el informe, ¿cierto?, que se le va a entregar a cada uno de los apoderados. Obviamente, las terminaciones y el traspasarlo a PDF está en manos de Mr. Eric. Ustedes solamente deben cumplir con la entrega de estos datos a dirección. Bien, ¿qué pasa, en este caso, de primero a cuarto básico, con la asignatura de inglés? Pasa que Miss Dayana, ¿cierto?, va a tener que hacer esta recuperación de datos, específicamente para sus cursos, perdón, de la siguiente manera.
se le va a entregar a ella esta plantilla, ¿cierto? Plantilla por cada curso, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, en el cual se detalla, ¿cierto? Lo que corresponde a calificación, participación, bueno, asistencia no, ¿cierto? Porque eso queda en manos de Secretaría de MISCORE, y la observación por asignatura. Por lo tanto, va a ser lo mismo, ¿cierto? Por cada uno de los estudiantes que ella tiene clases semanalmente. Va a elegir, ¿cierto?, el criterio, según la tablita que aparece ahí, va a escoger el criterio de participación, según los criterios que aparecen ahí, y va a entregar su observación para la asignatura, ¿cierto?, según las 6 opciones que se entregan ahí. Que insisto, estas observaciones por asignatura no tienen que ver con el más bueno o el más malo, sino que con observaciones que propiamente se pueden hacer del desarrollo de clases. Acá no se apunta al muy bueno o al muy malo, sino que se apunta al esfuerzo, a la participación, al apoyo del apoderado, etcétera, etcétera. Son evaluaciones que no tienen calificación, que no tienen número. Importante también, aparece el detalle, ¿cierto?, en este informe, que es lo siguiente. Esto es netamente, para que el apoderado se tranquilice también un poco, es evidencia académica, que es recabada por el trabajo de estudiantes y actividades de los docentes. Estas evaluaciones son formativas y en ningún caso, ¿cierto?, va a determinar la promoción anual, por lo menos en este primer semestre, ¿cierto? Para que tenga la tranquilidad. Es simplemente el informe que como colegio se le entrega al apoderado para que analice y vea finalmente, ¿cierto?, los avances o los alcances que ha tenido este plan de contingencia en sus estudiantes. Bien. Antes de pasar, ¿cierto?, a las consultas y a las dudas, quiero terminar con las fechas. Ahí está. Entonces, la realización de este informe final del primer periodo. Una vez que terminemos acá, se envían los documentos a cada uno de los docentes jefes y a Miss Dayana, ¿cierto?, profesora de inglés, y el plazo máximo final, ¿cierto?, de entrega de este documento sería para el lunes 13 de julio. Es decir, justamente el día en que regresamos de este receso de invierno. Lunes 13 de julio. Luego, a partir del 13 de julio, van a entrar en proceso, ¿cierto? Estos datos van a formatearse a PDF para hacer la entrega a cada uno de los apoderados. Evidentemente, la entrega de este documento no queremos que sea que entorpezca, ¿cierto?, a la reunión de apoderados que está fijada para la semana del veintitanto de julio. Por lo tanto, se va a entregar el documento al correo personal, ¿cierto?, por parte de Secretaría, perdón, a cada correo personal de los apoderados, se va a entregar ese informe el día viernes 24 de julio. Es decir, una vez que ya pasaron las reuniones de apoderados. Insisto, para no entorpecer, para que el apoderado no esté consultando ahí, ¿cierto? De qué significa esto, de qué se trata esto otro. Obviamente eso se va a explicar en la reunión, pero no se va a entregar para no entorpecer, insisto, a esa reunión. Bien, esto con respecto a, finalmente, la realización de este informe, valga la redundancia, final, que se apela, ¿cierto?, a una correcta entrega, siempre en un tono positivo, siempre en el tono criterioso de cada uno de los docentes, ¿cierto?, con el fin de entregar resultados positivos dentro de lo que se pueda en esta contingencia tan perjudicial que está golpeando a nuestros estudiantes y familias. Entonces, antes de seguir con el segundo comentario de esta reunión, no sé si quedan dudas, consultas, preguntas. Insisto, si alguien no lo vio bien, ¿cierto?, la explicación del Excel, está siendo grabada la sesión para que después lo puedan revisar. Yo tengo una consulta, pero no es respecto del informe. No sé si la digo ahora o la dejo No, para después, después. Miss. Ya. Mister, yo tengo una duda, buenas tardes. Hola, ¿Se Miss. escucha bien? ¿Sí? Ya, lo que pasa, ¿qué pasaría en el caso de que los apoderados preguntaran como en qué nos basamos para dar a conocer, bueno, no son calificaciones, pero lo que se expone en el informe?
porque está bien, uno en su cuaderno lleva como un registro de todas las actividades, de la participación de cada niño, pero como una pauta o algo, bueno, aprovecho de informar que con las colegas de primero y segundo básico, esta semana realizamos como una pauta de observación que vamos a dar a conocer para evaluar a los niños en el segundo semestre, para tener como una pauta más formal que entregue las evidencias de cada sesión online según los criterios que nosotros seleccionamos. Entonces, en el caso de que ahora nos preguntaran en qué pauta o en qué criterio nos basamos para recabar esa información que va a ir en el informe, ¿qué decimos en ese caso? Perdón, ahí sí. Ya, sí, justamente de eso vamos a conversar, Miss, ya en el segundo punto. Miss, Ya. no, le estaba respondiendo a Miss María José, perdón. Ah, Miss Belén, con respecto a eso, claro, la respuesta, ¿cierto?, lógica en este sentido, porque viendo, ¿cierto?, que nos quedan 2 semanas de finalización y sería muy contraproducente aplicar justamente la pauta de observación que después ustedes nos van a explicar, que ya va a quedar para el segundo semestre, es netamente en claro, base al recogimiento propio de sus evidencias en cuanto a las clases, online, ya bajo, ya, obviamente, al criterio, bajo, ¿cierto?, a la observación de sus clases, y más que nada al criterio profesional docente que cada uno de ustedes posee. En el sentido de que entendemos que esto no va a evaluar específicamente o no es el registro de evaluaciones propias de formalidades como pruebas, como trabajo, etcétera, sino que compete a una observación claro. global. Es que a veces igual nos faltan los apoderados que buscan como el mínimo detalle como para después llamar la atención, entonces Sí, era no se como para preocupe. estar Sí, preparados solamente. claro, más que nada esto compete, ¿cierto?, al recogimiento propio de cada docente en base a sus experiencias, no solamente de clases online, sino que si ha Ya, obtenido alguna revisión, ha realizado revisiones, ha tenido comentarios con los docentes, o sea, con los apoderados, etcétera. ya, esa era la duda. Bien, incluso, ¿cierto?, esto apuntaba en un principio, ¿cierto?, a entender que las clases online finalmente quizás no llegan a todos los estudiantes. Podríamos formalizarse también eso, ¿cierto?, ya desde el segundo semestre, de que sí o sí los estudiantes deberían estar participando en esas clases online. Pero también, pues en base a lo que ustedes nos van a mostrar, es un indicador. Bien, obviamente si hay algún otro tipo de consulta con respecto a este informe, evidentemente si no aparece acá, lo pueden hacer a través del correo, no hay ningún problema. Bien, paso entonces a al segundo tema, ¿cierto?, a tratar en esta breve reunión. Eh, Segundo periodo de nuestro colegio particular Alicanto, ¿cierto?, que se inicia el 13 de julio, luego del receso docente. No sé, no sería muy lógico, muy práctico hablar de vacaciones ya por un tema justamente como usted dice, que los apoderados están tan ahí exaltados o ¿cierto?, afectados por... ¿Solo yo no escucho? No escucho. Yo tampoco. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. No, se cayó. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha, mister. ¿Sí? Ya, perdón. De repente pasa que empiezo a hablar solo. Cualquier improperio, por favor, no me lo hagan saber, ¿ya? Si me mando ahí un condón. Bien, segundo periodo, como les indicaba, ¿cierto? Comenzamos el 13 de julio.
meses de julio, agosto, septiembre van a ser un trabajo sumamente intenso, ¿cierto? En pos ¿cómo se llama? Del examen que se va a realizar en octubre. Bueno, para noticias de ustedes, ya, pero ojalá que nos salgan los apoderados, ¿cierto? Por favor, pero ya para tener una tranquilidad de nosotros, se extendió el plazo de inscripción hasta el 31 de agosto. Por lo tanto, tenemos harto tiempo, pero si no le dejamos de pedir los carnets ahora, a nuestros apoderados se van a dejar estar. Así que se extendió casi por un mes más, así que estamos bien en ese sentido. Pero igual hay que estar apurando, chicoteando ahora a los apoderados para que no estemos contra las cuerdas después. Bien, el periodo de trabajo, ahora sí, ¿cierto? En este segundo semestre y en estos 3 meses que son bastante fuertes, va a ser, ¿cierto? Un trabajo completamente estructurado, bajo planificaciones docentes, que obviamente van a seguir el modelo de planificación básica, ya no vamos a recargar de más trabajo, ¿cierto? Tiene que ser un registro lógico, básico y contingente a lo que estamos viviendo actualmente, y vamos a fortalecer, ¿cierto?, la creación de un calendario de evaluaciones formativas. No obstante, ¿cierto?, todas estas evaluaciones van a ser propuestas, tal cual como me indica Miss Belén, ¿cierto?, en base a sus experiencias, a sus conocimientos de la realidad, y en base, obviamente, a sus criterios. Por lo tanto, cantidad, forma, fechas, y otros criterios que después vamos a exponer ahí, deben ser realizadas obviamente, o deben ser compartidas, perdón, por ustedes, para que nos aboquemos a la realidad de cada uno de estos cursos, puntualmente a cada uno de los 4 cursos que estamos ahora trabajando. Y tenemos este momento, ¿cierto?, para que podamos compartir esa información. Por ende, me quedé pegado de nuevo, ahí está. Bueno, esa era, ¿cierto?, el cronograma, la planificación mensual, ¿cierto?, que no tiene o que no apunta mayormente, ¿cierto?, a un registro tan específico, sino que más que nada lo que importa es detallar, ¿cierto?, y ordenar el contenido a ahondar. Sabemos, ¿cierto?, y lo hemos conversado, que este año es completamente excepcional, por tanto, no pensemos, ¿cierto?, no pensemos que que vamos a traspasar la normalidad a esta contingencia. Justamente estábamos hablando la otra vez con unas docentes que esto recién se va a normalizar en 2 años más. Quizás cómo van a ser después los próximos años. Entonces, todavía hay que seguir repensando cómo se nos vienen los próximos años. Por ahora, salir adelante, ¿cierto?, con las posibilidades que tenemos. Por tanto, segundo periodo para estos cursos de primero a cuarto básico. Confirmamos los mismos horarios de clases y las mismas modalidades de trabajo. Siento que no hay que hacer muchas modificaciones, ¿cierto?, porque ya se acostumbraron los docentes, los estudiantes, los apoderados. Así que ¿para qué vamos a generar un cambio? Sí hay ciertas cosas que vamos a seguir conversando para el segundo semestre. Por ejemplo, Miss Dayana, ¿cierto?, justamente con la respuesta que yo le entregué a través del correo, todavía está en evaluación, ¿cierto?, pero ya para el segundo semestre, la aplicación, ¿cierto?, de sus actividades, de sus clases, luego de que conversemos nosotros y todo, en cuanto a la cantidad y el horario de clases. Bien, eso en observación, insisto, lo vamos a discutir, pero ya todo pensado para el segundo semestre. Tenemos que pensar también que educación física, que ahora, hoy día, se va a incluir por primera vez en primero básico, en ambos cursos tiene que ir incluido, tanto en primero como en segundo. Tenemos que adecuar los horarios, la participación de los apoderados y todo eso. Bueno, tercero básico mantiene las 6 asignaturas, ¿cierto? Las 5 principales más educación física durante la tarde, y cuarto básico, las mismas asignaturas durante la mañana. Ese es más o menos mantener, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el trabajo. Pero vamos a incluir, ¿cierto?, la posibilidad de usar el Google Classroom. Seguramente ustedes conocen esa aplicación, ¿cierto? Y creo que en estos cursos de primero a cuarto básico es súper beneficioso que para los cursos más grandes. Porque acá, claramente, ¿cierto?, una docente maneja todos los hilos de todas las asignaturas importantes. Por lo tanto, no habría una mayor confusión a la hora del Classroom. Pero eso lo vamos a discutir posterior, ¿cierto?, a la capacitación, que vamos a tener el día miércoles 1 de julio. Tal cual como la otra vez, como este miércoles ahondamos, ¿cierto?, en el formulario de Google, ahí vamos a ahondar en el Google Classroom. Vamos a profundizar a ver si nos sirve, si no nos sirve, si lo adoptamos, si no lo adoptamos, pero pensando, ¿cierto?, en el segundo semestre.
Bien, luego de eso, ¿cierto? Podemos discutirlo y finalmente si les favorece a ustedes o no. Yo estoy de acuerdo con el uso del Classroom, ¿cierto? Pero siento también que es una pega extra, ¿cierto? Para los docentes. Por lo tanto, lo revisamos, lo vemos bien y luego lo discutimos. Si a ustedes les conviene, lo trabajamos, si no, bueno, quedó la opción. Bien, ¿qué más? Reunión del 26, no, nada que ver eso. Ah, sí, perdón. Por lo tanto, lo que estábamos comentando y lo que justamente Miss Belén me comentaba recientemente. Para el próximo viernes, para el próximo 26 de junio, vamos a tener esta misma reunión, ¿cierto? Pero ahí solicitamos, ¿cierto?, que cada docente, como quieran ustedes, a través de un comentario, un PPT, como quieran, ¿ya?, nos entreguen, ¿cierto?, las ideas, las propuestas, los comentarios, ¿cierto?, para la evaluación del segundo periodo. Por ejemplo, en los siguientes criterios, ¿cuántas evaluaciones deben realizarse durante los 3 meses de trabajo? Ahí va a depender, ahí es muy diferente, creo yo, la realidad de primero básico, por ejemplo, con cuarto básico. ¿Cuántas evaluaciones por cada asignatura deberían ser? 3 en lenguaje, 2 en historia, 1 solamente en ciencia. También tenemos que discutir eso. ¿Qué tipos de evaluaciones se van a realizar? Se van a realizar observaciones, se van a realizar disertaciones, se van a utilizar los formularios Google, no sé. Y finalmente también, ¿cómo se va a informar previamente a los estudiantes y a los apoderados? Es decir, van a haber reuniones previas, se va a entregar un manual, un informe, comunicaciones, etc. Bien, todas esas cosas tenemos que idearlas muy bien, ¿cierto?, en estos 3 meses posteriores al receso, porque van a dar cuenta de un orden estructural en el primer ciclo y va a tranquilizar a nuestros apoderados, ¿cierto?, y entregarles las herramientas propias, ¿cierto?, de que se va a solidificar en cuanto a fechas, en cuanto a plazos, el gran trabajo que están realizando ustedes como docentes. Bien, por lo tanto, para no extendernos y no pedirles de cuajo, ¿cierto?, esa información, para que lo piensen, ¿cierto?, durante la semana y para que se pueda entregar bien, de buena manera, démonos el tiempo para la próxima semana, el próximo 26 de junio, el próximo viernes, para entregar esas propuestas, incluida usted, Miss Dayana, en el área de inglés. Bien, con respecto a esto, justamente como lo que me indicaba Miss Belén, además de esa pauta de observación, ¿cierto?, que nos va a dar a conocer dudas, consultas, preguntas con respecto a esta segunda parte. Cristian, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Que tengo el internet malo. Sí, yo sí escucho, Sí, Coté, parece que el Cristian se escuchamos. cayó. Sí, El Cristian se igual. cayó. Ya, a ver si vuelve. Bien, Esperemos no para- Miss Dayana, usted Cristian, tenía una consulta, una duda. Cristian. No, el Cristian no escucha. Miss, ¿me escucha? Ya, lo que pasa es que... Cristian, ¿me escucháis? Ah, ya. Aló. Miss. El Cristian no escucha. Ya, confírmeme si Habla, está... a ver, habla, y es que nosotros sí te escuchamos. sí, nosotras te Sí, escuchamos, todos pero él no. escuchamos. Creo que el ¿Aló? Cristian ¿Ahí el que sí? tiene mala... Ya, ahí sí. Cristian, No, ¿escuchas? Ahora sí. Ya, Coté. ya. Ya, lo que pasa, Cristian, es que como dijo la Belén, nosotros nos juntamos y antes de la reunión de apoderados y como que formalizamos de cierta forma el proceso de las evaluaciones que íbamos a hacer, dando 4 opciones de evaluación, ¿ya? Que eran las disertaciones, pruebas a través del cuestionario de Google, observación de clase y no me acuerdo del otro punto, parece que eran los trabajos, pero deja de revisar. Voy a ir anotando ya. Trabajos, Pero- ya. Observación de clases, trabajos, disertaciones y evaluaciones mediante plataformas. Ya en este caso era Google, ¿ya? ¿Trabajo en qué Entonces, sentido? ¿Trabajo de...?
trabajo de clase, cómo se comporta el niño, su participación, Ah, ya. cómo responde las preguntas, y en base a eso también hicimos la pauta de observación, donde vamos a evaluar ciertos criterios, que fue la que te envié Sí, al WhatsApp, y es súper simple la tabla, porque más allá de eso consideramos que no se puede sí. observar, entonces tenía 7 indicadores si no mal recuerdo. Ya, no sé si quieres que te la lea para que las demás colegas puedan escuchar. Sí, por favor. Ya, Espera, el la primer voy a punto, buscar a ver si la puedo pegar. Pero por favor, léela nomás. ya. El primer punto dice ingresa de forma puntual a las sesiones online. Segundo indicador, mantiene una actitud formal y acorde a la clase. Tercer punto, es capaz de responder preguntas relacionadas con los contenidos tratados. Siguiente, respeta los turnos de participación durante rondas de preguntas. Aplica conceptos vistos en clases. Es capaz de responder de forma autónoma a las preguntas que se le realiza. Manifiesta respeto frente a los tiempos destinados para la clase. Ya la hicimos así súper simple y conversábamos con las niñas que sería ideal que esta misma pauta se aplicara en los 4 cursos. Entonces queríamos conversar con la Francesca y la Dayana para ver si estaban de acuerdo. Ahí sí. ¿Lo pueden ver, cierto? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Tiene mucha relación, ¿cierto?, con justamente lo que indica, ¿cierto?, es que qué más se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Insisto, Claro. de primero a cuarto básico, el ojo evaluador y el ojo docente, ¿cierto?, es un factor súper importante. Ya, justamente como decía Miss Belén, quizás va a haber algún apoderado que busque la controversia, pero no hay mejor evaluador de primero a cuarto básico que el propio docente jefe. Por eso un mismo docente realiza las 4 asignaturas. Por eso, ¿cierto? Maneja, el docente de básica maneja todo de todo. Es lógico pensar que ella es la mejor herramienta para evaluar. Por lo tanto, es un criterio lógico de observación. Entonces nosotros de cierta forma ya preparamos a los apoderados de que se iba a hacer evaluación a través de la observación de clase. Ya, pero no es así el caso de la Dayana y el caso de la Francesca, que no lo incluyeron dentro de su reunión de apoderados. Claro. Entonces, queríamos gestionar así como un comunicado para solicitar a los apoderados que se crearan un correo electrónico con el nombre del estudiante, porque eso de repente nos complica mucho, porque, por ejemplo, en el caso de la Belén que tomó el curso este año, o en el caso de la Dayana que va por varios cursos, no conocen los nombres de los apoderados. Entonces, para formalizar como el proceso, queríamos solicitar a los apoderados que se crearan un correo electrónico con el nombre del estudiante, donde a ese correo se le enviaran estas pautas de evaluaciones o alguna otra información. No sé si las niñas están de acuerdo. Disculpa, Cote. Dime. Así como tú dices, nosotros ya formalizamos el tema de las pautas y vamos a presentarla ahora a los papás, pero lo que nos faltaría formalizar es el tema del calendario de evaluaciones. Claro. Y eso. Ojalá, cierto, que el correo sea Gmail, porque nos va a servir también para todas las aplicaciones, si es que queremos aplicar con el Google Formulario, con el Classroom, ¿cierto? Es lo más conveniente. Ese también el tema, mister, cuando el otro día, ayer que fue al colegio, que lo que le comentaba, por ejemplo, yo los formularios de Google Classroom, los que he hecho los pequeños quiz para los niños, no le podía poner, por ejemplo, correo electrónico, porque el correo electrónico que tienen es del apoderado, Claro. el correo no se lo saben, siempre está como en el computador del papá, bueno, la verdad ellos no tienen una cuenta de correo electrónico. Sí, y no cuesta nada, No, son 5 sí. minutos. Pero también habría que enviarle, en este caso, a los apoderados también, para los más pequeños, para los que no saben, mandarle un tutorial de cómo crearse también un correo, en este caso de Gmail, para que puedan ocupar bien el Google Classroom. Por lo menos yo sé que los de cuarto o tercero básico va a ser más fácil que los
que se Claro, aprendan un correo o que lo ocupen más que los pequeñitos. quizás la creación y uso del correo debiera quedar en manos del apoderado más que del estudiante, creo yo, no sé. Más allá de... Claro, claro, es No, que hay dos opciones, o sea, por lo que yo puedo entender de lo que dice la Francesca, que para participar de diferentes como aplicaciones de Google, ellos necesitan tener el correo, pero claro, no sé, el papá se lo puede dejar anotadito en un papel al niño en la pantalla del computador, pegada, qué sé yo, pero la revisión de este correo debiese ser responsabilidad del apoderado. Claro, sí, estoy de acuerdo. Bien, pero como, claro, justamente como le indico, esas informaciones lo redondeamos, ¿cierto?, el próximo viernes, que están muy buenas. Eran 4, ¿cierto? Se me escapa una. Observación, formulario, Eh, exposiciones. trabajos. Trabajos lo dejamos así como en forma general porque pueden ser, no sé, por diferentes cosas, redactar un texto, crear, no sé, un papelógrafo, qué sé yo, cosas Claro. Sí, puedo diferentes. hacer una ficha, un dibujo. Claro. Esto se Bien, aplicaría para el segundo semestre, ¿cierto? sí. Sí, pues, todo esto pensando en el segundo semestre. Ya recuerden que quedan 2 semanas nomás, más encima hay un feriado el lunes 29, así que esto lo empezamos ya a proyectar desde el 13 de julio. Ahora puedo hacer mi otra consulta, mister. Sí, por favor. Es respecto a las evaluaciones de las que se tienen que realizar ahora. Porque yo en tercero y cuarto básico no tengo problema porque tengo clases con los niños y puedo hacerles estos quiz de los que estuvimos hablando, estos cuestionarios de Google.